Aquí estamos con Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián, qué gusto recibirte. Gracias, Lucas. Bueno, déjame como primer invitado ser el primero en felicitarte por esta nueva encomienda. Enhorabuena. Deseo que Dios te bendiga y que pues mucho fruto, muchos resultados haya de este programa de televisión. Amén. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un honor recibirte y gracias por aceptar la invitación. Jesús Adrián, queremos conocer un poquito más de tu vida. Tenés un libro nuevo del que vamos a hablar en un próximo bloque, pero vamos al pasado. ¿Cómo fue tu conversión? ¿En qué momento conociste a Jesús? Mira, sucedió de una manera muy interesante. Fue a los 16 años. Mis hermanas me invitaron a una cruzada de jóvenes que había en la ciudad y les dije que no tenía mucho interés en ir a este tipo de reuniones, porque yo tenía una idea de lo que implicaba. Te sonó aburrido. Sí, cambiar mi vida, etcétera, ¿no? Pero me dijeron que iba a haber muchas muchachas en la reunión, entonces me animé, fui a la reunión y la verdad es que ya no me fijé tanto en las muchachas. Había algo en los jóvenes que estaban en ese lugar. Me di cuenta que tenían una razón para vivir, tenían un propósito para vivir. Yo era estudiante en ese tiempo, que lo único que hacía era divertirme con mis amigos, pero no tenía nada planeado para la vida, ¿no? Y esos muchachos tenían algo por lo cual vivir. Cuando se acabó la reunión, se hace la invitación para tener un encuentro con Dios. Y me quise resistir al principio. Me acuerdo que me tomé de la silla para no levantarme, pero volteé y vi a un muchacho que era, yo lo conocía, iba a la escuela conmigo, que se puso de pie, y eso me animó. Me puse de pie yo también y entregué mi vida a Dios, a Jesús en esa noche, y siempre he dicho que ese fue para mí el inicio de la mejor aventura que uno puede tener en esta tierra. La gente piensa que servir a Dios es algo aburrido, pero no, es lo más emocionante. Y en resumidas cuentas, así empezó a los 16 años en esa reunión para jóvenes. ¿En qué ciudad fue? ¿Dónde? Eso fue en Agua Prieta, Sonora, en el norte de México. Una pequeña ciudad no muy conocida por la gente. ¿Y qué tipo de adolescente eras? Era vago. Antes de conocer a Dios era un adolescente vago. Creo que no fui adicto a ninguna sustancia, pero sí en la escuela empezábamos a experimentar. ¿Te referís a que no te gustaba estudiar o trabajar o que te metías en muchos líos? Sabes que no, me gustaba la escuela, no trabajaba en ese tiempo, pero más bien creo que el área de mi vida en la que no estaba muy bien es en las amistades que tenía. Lo que empezábamos a hacer, empezábamos a experimentar con drogas, por ejemplo, nada grave, nada exagerado, pero definitivamente mi camino, la dirección en la que yo iba caminando no era la mejor, ¿no? A eso me refiero cuando te digo que era vago. Sí. Bueno, eras un adolescente normal, podemos decir, con tentaciones, con amistades peligrosas y todos los condimentos propios de la adolescencia. Y luego de conocer al Señor, instantáneamente supiste que luego te ibas a dedicar al ministerio, sentiste un llamado. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se desarrolló tu vocación? El siguiente día me di cuenta. Son de esas cosas que suceden. Me acuerdo que la persona que estaba compartiendo, cuando yo entregué mi vida a Dios, tocaba el piano y cantaba. Y me inspiró muchísimo el escucharlo hablar, el escucharlo cantar. Me inspiró de tal manera que el día siguiente yo sabía, me voy a dedicar a esto al resto de mi vida, voy a servir a Dios. ¿Vos ya eras músico? No tocaba música, no hacía nada. En ese tiempo yo usaba el pelo hasta acá, hasta la espalda. Wow. Y me acuerdo que la mañana siguiente... Tenemos que buscar fotos de eso, La mañana siguiente fui a la peluquería, no porque pensaba que el pelo largo era malo, pero porque como que significaba un cambio de vida para mí, ¿no? Pero supe en ese momento, voy a servir a Dios a partir de ahora. Un símbolo importante. Al día siguiente fuiste a cortarte el pelo. Y entonces entendiste que Dios te llamaba al ministerio en algo relacionado a la música. No, de hecho ni entendí el asunto del llamado, ¿no? Había algo en mi corazón que hacía eco acerca de servir a Dios. No sabía si iba a ser en la música. De hecho, por mucho tiempo trabajé con niños,
adolescentes, con jóvenes, antes de dedicarme a la música, ¿no? La música llegó mucho tiempo después. Era la inspiración de querer servir, de querer hacer algo, de querer ayudar, lo que me cautivó esa noche cuando tuve ese encuentro con Dios. Y aquí tengo este libro recién salido del horno llamado Besando mis rodillas, la belleza de una espiritualidad añeja y actual. Felicitaciones, Jesús Adrián, gracias por tu nuevo libro. ¿De qué se trata? ¿Por qué el título es la primera pregunta automática? Mira, creo que a través del libro, uno de los argumentos que manejo varias veces es que creo que los cristianos a veces somos los menos espirituales. Y esto puede sonar un poquito contradictorio, pero creo que es una realidad. La espiritualidad para mí tiene que ver con estar en contacto con lo sagrado en la vida cotidiana. Y yo siento que los cristianos hemos confinado la vida espiritual a las actividades de la iglesia. La reunión del domingo, el congreso, el campamento al que fui, pero el resto de la semana dejo de ser una persona espiritual. Entonces, en el libro tengo varios capítulos donde trato de llevar a la gente a experimentar a Dios y la espiritualidad en cosas cotidianas, en cosas que tal vez hemos olvidado, cosas antiguas también. Y el título Besando mis rodillas viene de mi práctica de correr. Yo soy corredor, he corrido por los últimos 30 años. Estaba haciendo cuentas el otro día y ya le di una vuelta y media al planeta Tierra en correr, ¿verdad? Pero un día estaba preparándome para ir a correr, me siento y estoy abrochándome los tenis y pongo mi boca cerca de mis rodillas. Y cuando hago eso, instintivamente besé mis rodillas. Y lo hice como una muestra de agradecimiento a Dios por haberme permitido correr tantos años sin tener problemas con las rodillas. Entonces, empiezo a hablar del tema de correr y cómo es una experiencia espiritual para mí. Cómo no es simplemente hacer ejercicio, sino es algo donde me puedo conectar con Dios, de tal manera que puedo bendecir mis rodillas, puedo bendecir mis pies, etcétera. No suena un poco simplista lo que estoy diciendo, pero creo que a veces los cristianos somos demasiado formales en nuestra manera de practicar la espiritualidad y necesitamos ser un poco más simples. Entonces, besando mis rodillas es la manera de decir, seamos más simples en nuestra manera de experimentar a Dios en la vida de todos los días. En tu libro mencionás que Dios nos hizo a todos diferentes y que no necesariamente todos expresamos nuestra espiritualidad igual. A vos te gusta correr, por ejemplo, a mí no me entretiene tanto correr, yo siempre preferí los deportes grupales. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿A qué te referís en el libro con que Dios nos hizo distintos y que todos debiéramos expresar nuestra espiritualidad de manera diferente? Pero yo siento que la iglesia se ha convertido en un ejército en el que todos piensan, hablan, actúan y se visten de la misma manera. Tú vas a una reunión cristiana y todos van a estar haciendo lo mismo. Todos van a danzar, o todos van a levantar las manos, o todos van a gritar, lo que sea, ¿no? Dependiendo de la práctica que la iglesia tenga. Y estoy seguro que dentro de ese grupo hay muchas personas que se sienten incómodas. Se sienten incómodas porque no es su temperamento. Si tú me preguntas si a mí me gusta danzar, te voy a decir que no me gusta danzar, no va con mi temperamento. Pero hay otras cosas que yo puedo hacer. Yo te decía que te gustaba la pandereta, no es lo tuyo eso. No, nunca ha sido. Pero la iglesia como que ha tratado de encajonar a todos en el temperamento festivo, en el temperamento de celebrar, y creo que tenemos que tener cuidado porque le estamos robando una bendición a la iglesia cuando tomamos en cuenta los diferentes temperamentos. En el caso mío, yo soy melancólico, un poquito bohemio, introspectivo, y es lo que me lleva a mí a escribir canciones, es lo que me lleva a ser lo que soy. Cuando reprimimos los temperamentos de las personas, creo que estamos robando una bendición a la iglesia, ¿no? Todos experimentamos a Dios de una manera distinta, crecemos espiritualmente de una manera distinta también, y de eso hablo algo en el libro. Ahora, ¿por qué crees que eso pasa? ¿Tiene algo que ver con los líderes? ¿Que eso ocurra? Sí, creo que en su mayoría el liderazgo latinoamericano es de hombres de tipo A en su personalidad. Okay. Muy llenos de fuego y de pasión en su manera de compartir, que es muy bueno, esto es necesario. O sea, las iglesias no tendrían visión si no tuviéramos este tipo de líderes, ¿no? Pero cuando hay un liderazgo de esta manera, se trata de
involucrar a toda la gente y que todos actúen de la misma manera. Igual que su líder, igual que su líder. Y no debe ser así. Yo no espero el mismo crecimiento de la gente en la iglesia, no espero que todos reaccionen de la misma manera en mis conciertos. Estoy consciente de que algunos serán festivos y otros serán tranquilos. Unos van a meditar, unos van a ser más introspectivos. Tenemos que aceptar esa variedad de temperamentos en la iglesia y tendremos una iglesia mucho más sana, creo yo. Creo que hay mucha falta de sinceridad en la iglesia cuando se trata de expresiones que tienen que ver con adoración, porque estamos haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Y yo creo que es más dañino. O sea, nos estamos forzando a ejercitar ciertas costumbres y tradiciones que simplemente tienen que ver con la personalidad de nuestros líderes. Sí, y una cultura cristiana también. Creo que aparte de la personalidad del líder, hay una cultura cristiana que nos dice que en Latinoamérica tenemos que actuar de esa manera. Otro daño creo que sucede con esto es que cuando viene gente no cristiana a nuestras reuniones y ven lo que está sucediendo, dicen esto no es para mí, porque a lo mejor su temperamento lo rechaza, ¿no? Pero si tuviéramos una iglesia que es más diversa en este sentido, donde se aceptan los diferentes temperamentos y adoramos de diferentes maneras, creo que la gente se sentiría más cómoda cuando viene a nuestras reuniones. Jesús Adrián, hablemos un poquito de la relación extraña, por cierto, entre el ministerio y la fama. ¿Qué te molesta de la fama? Mira, creo que es inevitable la fama para personas públicas, ¿no? Es algo que viene con el territorio, con el llamado. El problema es cuando nos creemos protagonistas de lo que estamos haciendo. En nuestro caso creo que debemos entender claramente que el protagonista es Dios en lo que nosotros hacemos, y eso nos lleva a hacer la fama hacia Dios, ¿no? En mi caso, creo que por mi temperamento me es un poquito más fácil hacer a un lado el asunto de la fama. De hecho, me incomoda un poco. Cuando se acaban los conciertos siempre salgo huyendo por la puerta de atrás y me voy al hotel. Y la gente pensará que a lo mejor no quiero saludar, que soy orgulloso, pero no, a veces sufro de estrés social porque al ver tanta gente que se acerca o que quiere una foto, un autógrafo, me afecta bastante, ¿no? Entonces, en mi caso no es un problema, pero aparte no es un problema porque entiendo muy bien de dónde me sacó Dios. Entiendo también que gran parte de lo que hago tiene que ver con la gracia de Dios sobre mi vida. Yo creo que si quitas la gracia de Dios y me quedo yo solo arriba de una plataforma cantando, la gente va a decir, está bien, pero algo hace falta aquí, ¿no? Yo estoy muy consciente de eso y no dejo que se me suba a la cabeza. Pero sí puede ser un problema para líderes. Lo de terminar un concierto y salir rápido, ¿no has encontrado que hay gente que lo siente muy antipático? ¿No te pesa eso? Sabes que no me afecta tanto que unos cuantos piensen eso. Prefiero tener paz conmigo mismo. Aparte, ha habido ocasiones en las que me he quedado a saludar o que me he quedado a firmar autógrafos. Pero se vuelve casi imposible ya hacerlo. O sea, cuando es muchísima gente, ha habido accidentes. Entiendo de una mujer que perdió su bebé en un concierto, estaba embarazada, la empujaron. Entonces, son cosas que pueden ser peligrosas y por cuestión también de seguridad me voy. Claro. Pero la razón principal es que batallo yo un poco con eso de la fama. A nivel personal, si la gente se me acerca y me pide un autógrafo, lo hago muy bien. Pero entre mucha gente la multitud me cuesta, sí. Te cuesta. ¿Y cómo lo vive tu familia esto? O sea, tu familia, tus hijos, tu esposa, ¿reconocen tu fama? ¿Cómo lo viven ellos? No, para ellos no soy famoso. Bueno, pero yo siempre he dicho que cuando Dios te hace un llamado como el que me hizo a mí, el que te hizo a ti también, llama a toda la familia. Dios pone una gracia especial sobre la esposa y sobre los hijos, ¿no? Porque hubo años en los que yo estuve fuera de mi casa más de 200 días. Hoy viajo menos. Pero hubo años en los que viajé más de 200 días, imagínate, más de la mitad del año fuera de casa. Pero hay una gracia que Dios puso sobre mi esposa, sobre mis hijos. Ella siempre, cuando ellos estaban pequeños, oraban por mí. Donde me encontrara tenía un libro de mapas donde decía, esta semana papá está en Argentina. Y Argentina, la capital es Buenos Aires y hay tantos habitantes y vamos a orar por tu papá porque él va a estar allá compartiendo en ese lugar. Entonces mis hijos crecieron
entendiendo perfectamente lo que yo hacía. Nunca he escuchado lo que tradicionalmente se dice de muchos hijos, ¿no? Es que mi papá no estuvo presente, me afectó muchísimo, porque creo que el llamado se hace en familia, ¿no? Y mi esposa ha tenido un papel importantísimo en esto de que mis hijos crezcan sanos a pesar de que he viajado tanto, ¿no? A propósito, quizás no todos saben, ¿cómo está conformada tu familia? Bueno, tengo una esposa y tengo 3 hijos. Es un buen comienzo. Sí. Ese. Adrián es el mayor, tiene 23 años, es músico, es filósofo, de hecho él escribió el prólogo del libro, estoy muy orgulloso de que lo haya hecho. Y luego mi hija, la del medio, tiene un corazón misionero, en un mes más o menos se va a Camboya, el año pasado fue a la India, el antepasado a Indonesia, siempre está haciendo viajes misioneros. Y la pequeña, que no es pequeña, ¿verdad? Tiene 18 años ya, estudia en la universidad en Monterrey, donde vivimos, y es músico, toca piano, guitarra, canta, y bueno, creo que va a terminar haciendo lo que yo hago. Entonces, Adrián, ¿cómo te gustaría que te recordemos? Como alguien que influyó para que la gente se acercara más a Dios, primero. Segundo, como alguien que fue parte de una reforma, de un cambio en la iglesia. Y creo que estoy entrando en esa etapa de mi vida en la que me voy a estar concentrando mucho más en esto. Creo que hay una necesidad enorme en la iglesia en Latinoamérica de una reforma, de un cambio, ¿no? Y me gustaría que los últimos años de mi vida enfocarlos en eso y que se me recordara de esa manera. Jesús Adrián Romero. Qué gusto, Jesús Adrián, por habernos acompañado. Gracias por tu paciencia, gracias por tu ministerio y lo que estás haciendo. Gracias por la invitación. La verdad es que deseamos que el Señor te siga bendiciendo, bendiga a tu familia y siga extendiendo tus posibilidades de ministrar a muchas personas para acercarse más a Dios.